durante esa gestión. Yo les voy a ser sincero, yo lo tenía monitoreado más en Lima y en el norte del país por un tema pesquero, con los armadores artesanales y también con los industriales. Ayer tuve la oportunidad de conversar con él, me confirmó justamente esto y me habló de algunos otros temas que también ha tocado como parlamentario de la República. Él está postulando al Senado Nacional como el número 7 de Alianza para el Progreso. Don Roberto, ¿cómo está? Bienvenido aquí a la cabina de Radio 1. Bueno, ante todo, muy buenos días, señor Rondinel. ¿Cómo olvidarme el apellido? Siendo usted hijo de un gran político. Gracias. Un gran político de Tacna y del país. Sí, efectivamente. Y un saludo a todos los tacneños que nos escuchan y a todos sus seguidores a través de todas las plataformas que lo siguen en Moquegua, Puno, a nivel nacional e internacional. Estoy aquí culminando un periplo que se inició desde Tumbe de los Manglares de Puerto Pizarro. Y estuve ayer hasta la altura de Los Palos, Yará Los Palos. Yará Los Palos, un poco en Santa Rosa, culminando todo el recorrido por el litoral. Toda la costa. Exactamente. ¿Cuál es la situación pesquera en nuestro país, en su opinión? La situación de la pesca es regular. Aporta, la industria produce aproximadamente cerca de 2.500 millones de dólares, la industria de la anchoveta y el aceite, de la harina y el aceite, pero lo que es el consumo está en el mismo promedio, más o menos 2.500, 3.000 millones. Mal manejado. ¿Por qué mal manejado? Mal manejado porque los ministerios generalmente han estado asumidos por personas que desconocen la realidad. Y cada región o sector de nuestro mar tiene su propia realidad. La realidad del norte es distinta a la realidad del centro y la realidad del sur. Y se tiene que aplicar políticas pesqueras de acuerdo a su situación. No una norma nacional solamente. Acá se aplica prácticamente una misma política pesquera para todos, ¿no? Y eso es algo que se tiene que cambiar. Se tiene que modernizar al pescador artesanal, se tiene que capacitar, se le tiene que dar mucho apoyo, porque ellos tienen una labor muy importante, llevar a las mesas populares recursos hidrobiológicos a bajo costo y además por lo que aportan, la proteína, el omega 3, que es tan importante para la formación del ser humano. ¿Y en qué se diferencia, y la por lucha ejemplo, contra la anemia, ¿no? ¿Qué se diferencia el artesanal del sur de Lima y del norte? Por ejemplo, el mar en el sur es más profundo. Las especies que se mueven en el sur, manejan otro tipo de técnica, se necesitan embarcaciones idóneas, no es como en el norte que, por ejemplo, la plataforma es mucho más corta. En cambio acá, a pocos metros, caes en unos abismos, que es la parte sur. La parte sur también tiene comportamientos en su mar en invierno mucho más crudos que en el centro y en el norte. Los vientos, el mar abierto golpea mucho más que en el norte. Y obviamente la infraestructura tiene que ir de acuerdo a su realidad. Igual también las embarcaciones artesanales. Acá, los artesanales siempre piden protección con las millas. Exacto. 3, 5, y el industrial siempre quiere entrar a sus millas. Siempre ha habido esa disputa en el sur, pero yo sostengo que las 5 millas es intangible para la pesca artesanal. La pesca industrial tiene que pescar fuera de las 5 millas, a lo largo de todo el litoral. ¿Por qué acá en el sur la industrial quiere entrar? Ellos arguyen de que la anchoveta se pega dentro de las 3 primeras millas y que a partir de la milla 5 les cuesta pescar, gastan más combustible, etcétera, etcétera. Ellos justifican de una y mil maneras y dicen pues que esa anchoveta costera se desaprovecha y la aprovecha Chile. Ese es el gran argumento que tienen ellos. ¿Y es válido? No es válido, ¿por qué? Porque las 3 millas o las 5 millas la pueden aprovechar los artesanales y más bien ellos deberían ser los socios estratégicos de los artesanales. ¿En qué sentido? Que si tienen unas plantas modernas como la tienen en la parte sur, principalmente en Hilo y la parte sur de Arequipa, deberían recibirle la captura de anchoveta para la harina de pescado a los
pescadores y armadores artesanales. Exactamente, a recibirlas, pero no, ellas no la quieren recibir. Y si por ahí las reciben plantas clandestinas o plantas que de manera ilegal hacen harina de pescado, les terminan pagando muy poco al pescador artesanal. Entonces, en el sur se puede aplicar una política especial siempre y cuando las 5 millas sea única y exclusivamente para el artesanal. El artesanal que vaya a pescar anchoveta, pero la reciba los industriales a través de sus plantas. Ahora, en el sur también estamos afectados por la delimitación marítima. Casi tenemos, donde está usted, Santa Rosa y Los Palos, una costa seca. No, a mí la verdad fue muy triste ayer estar en Yará, Los Palos, ver las casas, veo que han modernizado con casas de balneario, igual en Boca del Río, restaurantes, la gente en las playas, muy bonito, pero el sunset y cuando la gente mete un pie en la playa está en mar chileno, y eso es lo que siempre reclamé y siempre me opuse al tema de la posición peruana en la defensa de La Haya, que fue en contra de los intereses nacionales y en contra de Tacna, que ha sido digamos la región más afectada, la ciudad heroica, la ciudad que estuvo en cautiverio por 50 años y que no fue indemnizada, y que ahora con el fallo de La Haya le quitan el 90% de su territorio marítimo, porque prácticamente estamos hablando que a la altura de Morrosama, Tacna conserva 12 millas, y de ahí Vila creo que está en 3, y después el resto ya es mar chileno. Pero no hicieron nada cuando fueron gobierno, porque Ollantumala fue el que dijo: vamos a resarcirle a Tacna esta costa seca, este mar seco que vamos a tener. Nos distrajimos en un triángulo que generaron los chilenos, y luego vino PPK y el apoyo al artesanal, el apoyo a la pesca e incluso a la propia región no se dio. Bueno, vamos a hablar un poco ahí de cómo fue el tema. Aquí quienes regalaron el mar de Tacna fue durante el gobierno de General Odría, que firmó esos acuerdos pesqueros a espaldas de los intereses de Tacna, de Moquegua, Hilo, y de lo que es la parte sur de Arequipa, Tico, La Planchada. Eso fue ratificado, en otras palabras, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde, donde Pérez de Cuéllar era uno de los diplomáticos más destacados y permitió de que se mueva el punto Concordia al hito 1. Le reconoció a Chile el hito 1 cuando él debió defender hasta el final el punto Concordia tal cual lo decía el Tratado del 29. Esa modificación que la gente puede decir: Roberto, pero estás hablando de 300 metros cuadrados, pero la gente no se da cuenta que si eso lo proyectas hasta las 80 millas que dio el fallo, es un kilometraje mayor que la ciudad de Tacna, de la que ha perdido en mar, es mucho mayor. Entonces, después de muchos reclamos de los pescadores del sur, principalmente de Hilo, de Tacna, que reclamaban porque eran capturados por fragatas chilenas estando en territorio peruano, llegó al final, los militares no hicieron nada, el segundo gobierno de Belaúnde no hizo nada, y recién el primer gobierno de Alan García puso la primera clarinada. Pero la defensa la asume recién en el segundo gobierno. Se inicia la defensa y la complementa Ollantumala, ¿no? El representante de la izquierda en el Perú en ese momento, y en lugar de defender los intereses nacionales en una posición firme de que si Chile pedía el paralelo, el Perú también tenía que pedir el paralelo para llegar ambos a un punto medio. Sin embargo, mientras Chile pedía todo, el Perú pedía la mitad. Esa fue la realidad, ¿no? Para que la gente lo pueda entender. Mientras mientras Chile decía: yo quiero todo, irme hasta el mar de Arequipa, el Perú le decía: no, dame la mitad, y ya pues te doy la mitad, ¿no? Te doy la mitad de Tacna, la mitad, un poquito de Moquegua. O sea, presentó mal la defensa peruana. Y esa defensa, al final, ¿cuál fue el resultado? El resultado que Tacna pierda a perpetuidad su 90% de territorio marítimo, que es totalmente injusto. Y esa movida de hito, como le digo, del punto Concordia al hito 1, significó un kilometraje en mar más grande que la ciudad de Tacna. Y eso es lo que la gente no dice. La gente cree, como sale Vitocho, Belaúnde y otros, a decir: no, solamente es 300 metros cuadrados, el triángulo terrestre, no hay que pelearnos, hay que poner un parque. Señores, proyéctense al mar y se dan cuenta ahí lo que han perdido, porque en ese espacio marítimo hay riqueza marina, hay recursos, hay hidrocarburos, hay
hay tantas cosas valiosas que de repente ahorita por tecnología no lo podemos aprovechar, pero ¿por qué ser egoístas con las futuras generaciones que con tecnología avanzada puedan aprovecharlo para Tacna y para el Perú? Pero nosotros tomamos como base el punto Concordia, que es la orilla del mar. Claro. Los chilenos son los que toman el hito número 1 y generan el triángulo para generar el conflicto y el enfrentamiento, que fue la tesis que asumió Piñera para no darse por perdedor en el fallo. De acuerdo que la posición peruana, entre comillas, fue defender el punto Concordia, entre comillas, pero ya tenía una ratificación durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry de Acción Popular, a través de Pérez de Cuéllar y su comitiva en ese entonces, que aceptaron que el hito 1 era el que mandaba y no el punto Concordia, como lo decía el Tratado del 29. Ahí los chilenos se agarraron y dijeron, no, ya el Perú lo reconoció, lo reconoció el gobierno, el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Entonces, para terminar la idea, cuando sucede eso, la posición peruana debió rectificar y decir, ese fue un acuerdo del gobierno de Belaúnde, pero acá lo que manda es el Tratado del 29, y el Tratado del 29 no se puede mover y se tiene que respetar el punto Concordia que está en la orilla. Pero, entonces, pero para terminar la reflexión, entonces, teniendo como garantía a los Estados Unidos, el Perú al final claudica, y el propio abogado que contrata el señor Ollanta Humala, el propio abogado francés que contrata para la defensa junto con Alan Wagner, el aprista, terminan cediendo y, en otras palabras, allanándose a Chile y diciéndole, ya pues, ¿qué importa? Entre comillas, hay que dejarle esos 300 metros, pero ellos no se dieron cuenta, o de repente se habrán dado cuenta y habrá corrido otra cosa, que ya se lo dejo a su libre albedrío, de que esos 300 metros generaba a la prolongación del mar un kilometraje mucho mayor y más grande que la ciudad de Tacna. Pero con punto Concordia o hito 1, igual el paralelo que se trazaba era lesivo, era digámoslo así, mutilaba el mar a Tacna, lo dejaba con costa seca, podía haber perdido ahí, pero no perdía 90%, pues. Sí, pero hubiera perdido, digamos, un 70%, que es escandaloso, pero otra cosa es 90%. A eso voy, o sea, que había una pérdida inmensa de mar frente a nuestra costa, que lo que miramos es costa que hoy tiene bandera chilena, en realidad. No, ustedes cuando se paran frente al mar están en mar chileno. Y a eso, desde esa época hasta el día de hoy, no se ha hecho nada para darle un apoyo al pescador artesanal, al industrial hasta hilo, y prácticamente seguimos abandonados, viviendo y pidiendo migajas a los gobiernos regionales generalmente. Produce acá no existe. Si ustedes revisan internet, porque es muy fácil hablar después, yo anticipé esta derrota y lo anuncié. Y cuando llegué al gobierno con PPK, conversamos en buscar una salida para indemnizar a Tacna, no solamente por el cautiverio de los 50 años que nunca recibió nada, sino también por el tema del fallo de La Haya, en la cual era la gran perdedora, porque al final Moquegua Hilo recupera sus 200 millas, pero Tacna no. Lamentablemente, cuando se estaba haciendo las gestiones, no se olvide que fue un gobierno que duró un año, porque teníamos a Keiko Fujimori y sus 73 congresistas que prácticamente nos llevaron pues al fracaso, porque el gobierno terminó con la renuncia del presidente PPK, ¿no? O sea, Keiko Fujimori es la responsable de que todo lo que teníamos pensado hacer durante 5 años no se logre. ¿Y usted no fue cercano al fujimorismo? Fui cercano al fujimorismo, fui secretario nacional de Juventudes, pero ¿Secretario nacional de Juventudes? De Juventudes, de Keiko Fujimori, no de Alberto. De Keiko Fujimori cuando estaba Fuerza 2011, porque Fuerza Popular es cambio de nombre, ¿no? Es cambio de nombre, tal como ahora es Renovación Popular, pero Renovación Popular es Solidaridad Nacional, ¿no? Entonces, a lo que voy es que estuve con Keiko Fujimori, pero en el camino me di cuenta que lo que me había prometido de rescatar las cosas positivas durante el gobierno de su padre y condenar los delitos y los temas de corrupción, que nadie podía negarlo, ella al final hizo todo lo contrario. Por eso me alejé de ella. Me alejé de ella en el 2011. ¿Y el congresista no fue cercano a la bancada? Porque usted tuvo diferencias con
con Bruce, con Cheput, claras en el Parlamento, en la bancada, digamos, de... Claro, pero eso tiene una historia, no con Cheput, fue con Carlos Bruce y con Mercedes Arauz, porque casualmente... Mercedes Arauz era vicepresidenta. Claro, pero la diferencia con ellas no fue por un tema fujimorista, porque yo fui opositor de los fujimoristas, tanto así que ellos buscaron que hacerme la vida imposible, y más aún porque fui la primera persona en denunciar el acuerdo con Odebrecht. No fue López Aliaga, no fue muchos que ahora salen a decir, o Catherine Ampuero, que le dio la pataleta porque la despidieron, pero después se cayó, pero el que salió a denunciar el tema Odebrecht antes de que se firme el acuerdo, para que puedan embargarle hasta el último sol de la plata robada, y aparte meterlos presos, fui yo. Y yo fui la primera persona en denunciar que en el Perú estábamos siendo afectados por la flota china, que en ese momento, cuando lo denuncié hace más de 10 años, eran 250 barcos, actualmente son 600. Entonces, yo hice mi labor y fui oposición de Keiko Fujimori. ¿Pero por qué tuvo oposición o diferencia con Mercedes Arauz? Bueno, es doloroso, lo voy a contar, porque como hombre del mar, porque yo soy hijo de pescador, soy pionero en pesquerías de profundidad en nuestro país, soy armador y conozco la realidad del pescador. Yo inmediatamente conversé con ella cuando era primera ministro y le planteé buscar una estrategia para que la flota china no nos siga robando y perjudicando a los miles de pescadores de Tumbes a Tacna que se dedican a la pota y además a la economía del país. Sin embargo, la respuesta de ella fue tajante: Roberto, lamentablemente que se dediquen a otras cosas porque la prioridad la tienen los chinos. Así literalmente me lo dijo. Eso de los chinos que estamos viendo ahora satelitalmente, yo fui el primero que lo denunció. ¿No es de ahora, ya hace 10 años? Exactamente hace 15 años. Ya. Yo lo denuncio en el programa de Jaime de Altaos. Ya. Pero ya en el Congreso de la República apenas ingreso, ya hago una denuncia formal y ya con, obviamente... ¿Y nadie los controla? ¿La Armada Peruana no llega a tener un control sobre ellos? La Marina de Guerra le estuvo dando a través del CIMA, no hablo como institución, estoy hablando de malos elementos, le estuvieron dando mantenimiento a los eso lo hemos 250 barcos. Pero entonces, el control en la línea de las 200 millas, nadie lo controla, no teníamos capacidad, y el satélite que compró el señor Cateriano, el gobierno de Ollanta Humala, es un satélite que solamente tiene visibilidad los meses de verano, pero los meses de invierno, como por ejemplo es... Y ellos apagan el GPS, es lo que sí, pero apagan el GPS y además... Pero podríamos con el satélite buscar un sistema para detectarlos, pero no lo podíamos detectar porque era ineficiente el satélite, prácticamente era ciego. ¿Y hoy por hoy se detecta? No se puede. La Armada no puede ir a la zona de tener embarcaciones. Los puede ir a, digamos, puede monitorear, pero antes que llegue el barco peruano al punto de las 200 millas, ya le avisó su satélite para que ellos se retiren y, digamos, cuando venga el barco ellos están afuera, ¿no? ¿Y a esos cuántos son en la actualidad? Se calcula que mínimo 500. 500 barcos. El CIMA, que es la Armada Peruana, le daba mantenimiento. ¿Ya no le da ahora? No le está dando, y como lo que pasa es que le estaba dando mantenimiento, o sea, le estaba dando mantenimiento al año, y al darle mantenimiento al año significaba cepillarle los colmillos al león para que nos devore. O sea, era ir en contra de nuestros intereses nacionales. Yo propuse en ese momento y dije, bueno, si el CIMA está recibiendo 20, 30 millones de dólares por darle mantenimiento a estos barcos al año, es preferible que nosotros le demos de nuestro bolsillo, de parte del presupuesto nacional, pero no regalarle el mar a los chinos, porque la pérdida por año se calcula un mínimo 200, 300 millones de dólares al año. Podría ser hasta 500, pero vamos a poner 300 millones. 300 millones por 15, estamos hablando de 4.500 millones de dólares. ¿Cuánto han invertido en Chancay? 1.500 millones de dólares a lo mucho. En otras palabras, con nuestra pota, con los recursos peruanos, se hicieron del puerto de Chancay, y todavía con soberanía. ¿Y ahora dónde le dan mantenimiento a esas naves? Esas naves están dando mantenimiento en Iquique. ¿Por qué? Porque Iquique, los chilenos. Porque mi gestión como congresista inicié el mecanismo de poderles poner digamos un tema de control a través del seguimiento satelital, para que sea un requisito para que puedan hacer puerto en el Perú y recibir, digamos,
mantenimiento. Ya. Te damos mantenimiento siempre y cuando Tenga nosotros, GPS. exactamente, nosotros veamos de que no estás pescando dentro de nuestro mar, ¿no? Entonces fue un mecanismo que recién yo lo inicio, pero se culmina durante el gobierno del señor Vizcarra. Ya. Entonces, al final, ellos no han querido hasta el momento colocarse ese dispositivo. Y no se tiene que dar mantenimiento. Y obviamente le estamos pidiendo como requisito, pero han decidido darse mantenimiento en Iquique. Y en estos momentos gran parte está en Iquique y su flota se ha apostado frente a Galápagos. Todavía no están frente al Perú, pero sabiendo cómo son las temporadas de pesca, los meses de mayo, junio son los mejores de pota y ellos se colocan siempre frente a Guarmey, a la altura más o menos de Casma. ¿Por qué la industrial tiene que quemar el pescado para alimentar chancho chino? Mire, es una industria que genera ingresos, divisas, no lo voy a discutir. Es una industria que ya tiene un círculo virtuoso de décadas que lo han dejado así como está y que lamentablemente es la ciudad de Luis Banquero Rossi, o sea, conocemos el tema. Y que lamentablemente no se priorizó el consumo humano. Y para mí eso es algo que no lo podemos aceptar cuando sabemos que en el Ande de cada 2 niños, 1 es anémico. Entonces, nosotros la mejor proteína, que es la marina, los ácidos grasos y encabezado por el omega 3 tan importante desde la madre gestante, no lo utilizamos para nuestra gente y todo eso se va en harina de pescado, en aceite, para fortalecer no solamente a la industria animal y acuícola, sino también a su pueblo, con la mejor proteína y los mejores ácidos grasos. Pero en nuestro pueblo ¿por qué no cambiamos ese chip? Tenemos que cambiarlo. ¿Por qué no hacemos entender? No ha habido voluntad política. O sea, yo no te digo que lo obligues. No lo pero vamos. que lo acompañes. Exacto. Acá como lo que Estado a ir derivando tu producción al consumo humano equilibradamente hasta que podamos tener lo que pasa es que más elevado, no ha habido voluntad política. Y los que se dedican a la harina de pescado, bueno, tenían su círculo virtuoso y ellos no han preferido, digamos, ahondar en el tema de consumo como debería haber sido. Ellos dicen, nosotros producimos, metemos un poco de jurel, un poco de conservas, pero es limitado. Y no se puede eso aprobar en un país de mucha anemia, donde de cada 2 niños, como lo vuelvo a decir, 1 es anémico, porque estamos condenando a ese niño al fracaso. Un niño anémico es un niño que ya no está apto para educarse al 100%, es un niño que ya prácticamente viene propenso a las enfermedades, es un niño que no nos va a sumar como nación, y eso es lo más triste, porque ya está viniendo con esa anemia en su cuerpo, en su sangre. ¿Ha ido a Morrosama? He estado en Morrosama. ¿Qué le han dicho a Morrosama? ¿Qué problemas hay en Morrosama? Fui a ver el desembarcadero y la verdad que me dio mucha pena porque lo habían pintado como que era la parte de la indemnización a Tacna, cuando para mí ha sido una burla para Tacna. Bueno, Tacna, desde Ollantaytamala hablan que lo van a repotenciar. Tacna, sí, y lo repotenciaron, pero estamos hablando de una minucia para lo que realmente debería tener Tacna, y luego del fallo de La Haya, donde perdió el 90% de su mar. Yo creo que se tiene que hacer un gran desembarcadero súper moderno, y el que tienen actualmente, darle de baja por algo pues que esté a la altura de Tacna, que esté a la altura de los pescadores, y principalmente sabiendo que ahí se está produciendo alimento de buena calidad, no solamente para Tacna, sino para todo el Perú. ¿Por qué me dice que usted fue el primero que denunció el tema de Odebrecht? Porque fue el primero y está todo registrado. Yo fui el que hice las marchas y ahí vino mi pelea pues también con Carlos Bruce, ¿no? Ellos mantenían un perfil de esperar los resultados del decreto famoso que dio Marisol Perestello, que al final fue un decreto que les facilitó todo a Odebrecht, ¿no? Pero usted se alejó de PPK cuando se enteró que también le daba servicios a Odebrecht y hacía la puerta giratoria. ¿Quién habla? Por lo que terminó PPK renunciando, con su empresa Westfield y todo. No.
PPK renuncia por una denuncia del 2006, que está en proceso de investigación. Sí, todavía no ha entrado a juicio. Está en proceso de investigación. Entonces, estamos hablando de un tema del 2006, que ya había prescrito. Eso no significa de que yo diga que es inocente ni nada, pero era un tema del 2006. A PPK, quien tumba a PPK es Odebrecht, porque Odebrecht da esa información a la comisión Lavallato, que era la comisión de los fujimoristas, de los apristas, que entre ellos se lavaban la cara y se protegían. Entonces, PPK sale y anuncia, dice: a partir de ahora Odebrecht no puede trabajar en el Perú. En otras palabras, lo expulsa. Sin embargo, esa noticia fue escondida, no la resaltaron los medios de comunicación, y eso fue el Waterloo para PPK, porque Odebrecht aprovechó a la gran oposición política que teníamos en el Congreso, a la señora Keiko Fujimori con sus 73 congresistas, sumados a los apristas, hacían casi 80, les filtra una información de muchos años atrás, y esa información fue la que llevó a la presentación de moción de vacancia y a la situación que llevó al final a la renuncia de PPK, ¿no? ¿Pero ahí se aleja o se mantiene con PPK? ¿Quién? Cuando se entera que PPK había hecho eso. No, yo ya había renunciado. Soy el primer congresista en la historia oficialista, primer congresista oficialista en la historia, usted puede revisar, que renuncia a los 3 meses. Porque ellos, ese tema de que ellos dicen de que no, que nosotros le expulsamos, es mentira. Porque es mentira. ¿Por qué? Porque ¿está bien o está mal? Perdón. El renunciar. Yo renuncio de manera tácita. No lo hice oficialmente. ¿Por qué? Porque para mí, favorecer a Odebrecht, como se le había facilitado para que se lleve todo lo robado. No se olvide que en sobrevaloración estamos hablando de 50.000 millones de soles, 7 veces más de lo que cuesta ponerle agua y desagüe a los 5 millones de peruanos que no lo tienen. O sea, es una cosa terrible para el Perú. Y no solamente eso, el tema de los chinos. Cuando vi que no iban a hacer nada por los pescadores, entonces dije: yo puedo ser leal al partido que me da la oportunidad, pero si yo veo que están yendo en contra de los intereses nacionales, priorizo los intereses nacionales. Pensá que buena duda. ¿Usted era militante del Peruanos por el Cambio? Invitado. Como soy ahora invitado de APP. Pero sí fue fujimorista, sí fue secretario general del fujimorismo. Ahí sí fui de Keiko Fujimori. Es que ahí me genera una duda. O sea, porque te eligen por un partido e irte del partido generando... Yo no fui congresista de Keiko, ¿ah? No, estoy hablando de PPK. Como invitado. Claro. Es que ahí tengo la confusión, porque eres invitado. Porque si uno es de partido, oye, yo estoy en la línea correcta, que se vayan los otros. No, o sea, a mí me invitaron en el 2011 y fui elegido congresista. Ahora, usted fue pieza importante en esa campaña. Bueno, al lado del PPK. Yo hice lo que tengo que hacer con respecto a... Tengo un gran respaldo de las bases pesqueras. Y fue uno de mis aportes, ¿no? Como base social. Aparte, ya tenía experiencia de campaña. Y ahora invitado de la misma condición que PPK, con el que PPK, invitado, no militante. Soy invitado, exactamente. ¿Y por qué? ¿Por qué Acuña? Mire, acá tenía... Lo deben estar cuestionando por eso. Mire, si hay algo que tengo que decir con respecto a este tema, es que sopesé a los candidatos. Y López Aliaga, Keiko Fujimori, de una u otra manera están ligados a la gran corrupción de Odebrecht. Keiko, bueno, se ha librado por un TC que ella tiene mucho afín, ¿no? Está de más decirlo, pero la gente no es tonta. Y López Aliaga viene de un partido en la cual era Solidaridad Nacional, que estaba totalmente comprometido con Odebrecht y sus consociadas. Entonces, el hecho de que ahora se llamen Renovación no significa pues que nos van a sacar la vuelta. O sea, se ha cambiado de peinado, se ha cambiado de nombre, pero sigue siendo el mismo. Tanto así que mantienen el mismo RUC. Si ustedes revisan el RUC de Solidaridad Nacional, es el mismo que tiene Renovación Popular. Es lo mismo. Entonces ellos no se pueden presentar como los nuevos, los impolutos, los anticorrupción, cuando ellos están embarrados. Y el señor López Aliaga fue regidor
Un hombre con tanta visión, un hombre que tiene, digamos, una visión empresarial enorme, no se dio cuenta de los robos, no se dio cuenta de que cada vez que pasaba por los peajes a la gente le robaban por decisiones mal hechas del gobierno del señor Castañeda Locio, en la cual él participaba. No se dio cuenta, acaso, no solamente de Castañeda Locio, ¿no?, sino también de la izquierda, cuando estuvo Susana Villarán, claro. Y él solo señala a Villarán y no menciona a Castañeda Locio. No, por eso. Ya, pero habían otros 40. ¿Perdón? Habían otros 40 y eligió a Acuña. A eso voy, porque yo elijo ¿hay un pacto o no hay un pacto? Yo dije que ha mantenido a Dina Boluarte, el Perú, que ha mantenido a Gerí y que ahora nos coloca a Balcázar y que acá en el sur no entra. El Perú ese es el problema. El Perú necesita una buena economía. El Perú necesita que la gente tenga buenos ingresos. El Perú necesita dinero, ¿no? La gente no paga con cariño sus servicios, lo paga con dinero. Y para eso necesitamos gente que sea muy capaz económicamente. Nadie puede discutir que César Acuña es uno de los hombres más millonarios, no solamente del Perú, sino en Sudamérica. López Aliaga también, me van a decir que López Aliaga también. Efectivamente, si tú ves todas las listas de todos los candidatos, López Aliaga y Acuña son los empresarios exitosos. Keiko no, porque Keiko nunca ha manejado, pero ni siquiera un carrito sanguchero. Entonces, cuando uno ve que hay dos empresarios exitosos, tú dices, aplaudes y dices, sí, efectivamente, más allá de las críticas que puede haber hacia uno y hacia el otro. Pero ahí viene la segunda evaluación. ¿Quién es el más sensible? Un hombre como López Aliaga, que se hizo con licitaciones del Estado, que tomó un tren que le vale, para transportarlo a Machu Picchu le vale a la gente 250 soles el pasaje aproximadamente, o en uno de sus hoteles le cuesta la noche mínimo 3.000 soles, o un hombre como César Acuña, que sus millones lo está compartiendo con educación. Y estamos hablando de universidades que no tienen nada que envidiarle a la de Lima, la UPC, a cualquier otra universidad en infraestructura, en tecnología y en calidad de enseñanza. Tanto así que un egresado de la César Vallejo ha estado en la NASA. Entonces, a lo que vamos es, yo prefiero a un empresario sensible que comparta sus millones para darle la oportunidad a aquellos jóvenes para que tengan una profesión y un título a un precio módico, porque es un precio módico por la que pagan en la César Vallejo, para defenderse en la vida. Y eso para mí es un punto a favor. Y el segundo punto a favor, y es fundamental, no tiene ninguna sentencia de corrupción. Ustedes revisen si César Acuña tiene una sentencia por corrupción. No la tiene. Acuña, que ha abandonado Trujillo, Acuña, que tiene la ciudad o la región con más altos índices de delincuencia, ¿puede ser una persona que luche contra la inseguridad en el país? Acuña, que toma ministerios, que coloca gente ahí, que tiene a los ex ministros de Dina Boluarte postulando con él, junto a usted al Senado. ¿Puede ser alguien que al sur le diga, soy una posibilidad de gobierno? Vamos por partes. César Acuña ha sido 2 veces elegido alcalde y 2 veces gobernador de Trujillo. Yo le pregunto a usted, ¿por qué? Tiene que haber hecho una buena gestión. ¿Usted cree que las conciencias se compra? ¿Usted cree que el trujillano o al limeño o al tagneño lo va a comprar con plátano? ¿Qué hacía Keiko con los tuppers? Está bien, pero no creo que compre a toda la población. Podrá comprar a algunos cuantos, pero no a toda la población, porque la mayoría de peruanos no se compra. Hay algunos que sí, seguramente, pero la mayoría de peruanos, desde Tumbes hasta Tacna, no se compra, vota conciencia. Y ese le dio la oportunidad 2 veces ser alcalde y 2 veces gobernador. Ahora, en el tema de la inseguridad, obviamente hay responsabilidad compartida del gobernador, del alcalde, pero la responsabilidad mayor es del ministro del Interior del gobierno. Eso no estoy diciendo que no tenga responsabilidad el gobernador ni el alcalde, pero su responsabilidad en el tema de la lucha contra la inseguridad es menor.
Pero vamos al tema Menor que el ministro del Interior, él tiene la mayor responsabilidad contra la inseguridad. Ya. O sea, él es el que tiene que asumir porque tiene el Pero mayor ha presupuesto. renunciado a dirigir su región para ser candidato presidencial. Igual lo ha hecho López Aliaga y va puntero. Pero escúcheme pero escúcheme usted para terminar la reflexión y a su pregunta. Vamos a poner Lima y Trujillo. Usted sabe la situación de Lima de inseguridad, sicariato, extorsión, asesinatos. Si vamos a hablar de índices, lejos, Lima es más insegura que Trujillo. Entonces, el señor López Aliaga no puede hablar ni darse el abanderado de la lucha de inseguridad. Bombas, explotan casas. Y en Perú, y en Lima no lo hacen acaso la extorsión, no le ponen dinamita y todo. Yo soy menos... No estoy diciendo eso, porque empecé diciéndole que la responsabilidad mayor la tiene el gobierno y su ministro del Interior. Ya, pero mire, vayamos al no el gobernador ni el alcalde. Explicarle. Pero, o sea, yo creo que usted dentro de una lista política, sí, sea la que sea, usted es una de las personas que tiene el respaldo de los pescadores en toda la costa de nuestro país. Porque ese es el trabajo que usted ha desarrollado, la gente lo conoce ahí. Exacto. Mi pregunta es, ¿por qué Acuña? Y usted me está dando algunas razones. Y yo le respondo que acá en el sur la gente no vota por el pacto, pues le genera controversia al pescador que va a votar por usted verlo en la A, porque lo consideramos en el sur cómplice de las matanzas que se hicieron en el sur y cómplice del desgobierno y desmadre que hay actualmente en el país, donde Acuña es señalado como el principal colocador de gente en los ministerios y que incluso, como le dije, hay varios de sus exministros de Dina Boluarte que con usted postulan al Senado. Por eso es mi consulta sobre la A, porque usted tiene una trayectoria que nadie la va a negar. Yo le he estado revisando y ayer se la comentaba. El tema es que Acuña no jala, acá por lo menos en el sur del país. Mire, de acuerdo a las encuestas está segundo. Y lo han visto, claro. Las no encuestas tienen. Sí, pues. Las encuestas tienen todavía tienen una deuda por lo que pasó en las elecciones pasadas. Pero al menos... va a volver a pasar. El común denominador de las cuatro principales es que está prácticamente segundo con Keiko Fujimori, que está en caída. El primero se mantiene López Aliaga. Pero en el tema Acuña, cuando yo menciono que priorizo de que no tenga sentencia de corrupción, que no la tiene, que priorizo que es un empresario sensible, porque todos podrán decirle de todo a Acuña, pero lo que no le pueden decir es que sus universidades son malas. Y tercero, que es plausible que un hombre del Ande, un hombre de abajo, salga adelante y sea millonario, se debe aplaudir, porque acá, a veces, porque viene del Ande, porque es un hombre que ha sido su padre campesino, que ha venido de una familia campesina, hay que decir, ha hecho plata, seguramente de dudosa reputación. No, es así, hay que quitarnos... ¿O de Toledo? De Acuña. Entonces, porque Acuña se hace de abajo. Es un caso, ¿ah? ¿Y Toledo? No, Toledo es un caso aparte que preferible no, por salud moral, no hay que hablar de Toledo. Pero es que es el mismo, el cholo sagrado que sale en ultrabotas y termina en Harvard. Miren lo que tenemos ahora. Nunca fue profesor de Harvard. El hecho que haya dado un par de charlas nunca fue. Eso fue la gran estafa. Pero acá estamos viendo cosas tangibles. Acá estamos viendo a un César Acuña y sus universidades, que nadie puede negar y que no tiene nada que envidiarle a las mejores universidades en el Perú. Ya, digamos que le doy ese a las universidades. Pero hay una cosa que me sumó a mí. Hay una cosa que me sumó a mí. Es la única lista de todas la que invitó a un pesquero. Usted revisa todas las listas, todas, la de López Aliaga, la de Keiko, la del señor Chao, la del señor Álvarez, no lleva ningún pesquero al Senado. Ninguno en su postulación. El único que lleva es el señor Acuña. Y el señor Acuña me dijo: Roberto, te quiero dar la oportunidad para que tú nos representes en el tema pesquero. Sabemos de tu experiencia, sabemos lo que puedes aportar y principalmente la realidad de todo el litoral peruano. Nosotros queremos cambiar esa historia de que el Perú sea netamente harinero, que sea consumo humano para luchar contra la anemia. Entonces, si escucho... Esa no parece una conversación de Acuña. No, pero el hecho que, escúcheme un momento, mi querido amigo, el hecho que Acuña no hable bien o que tenga mote, no significa, porque acá la gente se burla por supuestamente mote, pero la gente se burla.
No, pero se burlan de él porque es bajito, porque es del campo, todo, pero se burlan de él, mucha gente. No usted, pero mucha gente. Entonces, yo he tenido a Acuña, he conversado con Acuña, me ha llamado por teléfono Acuña. Pero créame, si usted tiene una conversación en privado con él, se sorprenderá que esa locuacidad, digamos, no la tiene lamentablemente ante los medios de comunicación. Hay gente que le ponen los reflectores y se cohíbe. Él es un poco cohibido en hablar, pero en ejecutar y en su visión una persona es una persona cuando logra la felicidad. Eso le digo, o sea, no da ideas, pero López Aliaga lo estaba criticando si sabía multiplicar, porque de acuerdo a su multiplicación no coincidía con la tabla periódica. O sea, imagínense, pues, no estaba comparando otra cosa. O sea, son lapsus que pasan. El señor tiene lapsus a cada rato. Bueno, pero de todas maneras lo importante, mientras López Aliaga, lo que pregunto es al pesquero en las listas, ¿por qué eligió Acuña? Eso es lo que... Bueno, no tuve la misma receptibilidad para la pesca, ni con López Aliaga, y mucho menos con Keiko, que nunca le ha importado la pesca. Tanto así que Keiko ha manejado el Ministerio de la Producción y hasta ahora lo sigue manejando. Y ha manejado la Comisión de Producción durante los últimos 15 años y no ha hecho absolutamente nada por la pesca. Nada. Entonces, ahora con Keiko era caso perdido. Me salgo de ese tema y entro Keiko. ¿Cuánto daño le ha hecho Keiko Fujimori desde su presencia? Usted que ha sido secretario general de Juventud de Keiko Fujimori al Perú desde que entró en la política. Bueno, gracias a Keiko. ¿Tiene 55? Un poco menos. Keiko Fujimori le ha hecho muchísimo daño al Perú. Porque a diferencia de Acuña y los demás, ella sí ha tenido mayoría. Y ha tenido también mayoría prácticamente absoluta con los apristas en el 16, donde pudo haber hecho las grandes reformas para el país y no lo hizo. Se dedicó a pelear. Y ella cumplió su palabra. ¿Cuál ha sido lo que ella dijo en el 2016? Voy a gobernar del Congreso. Algo que va en contra de la Constitución, algo que va en contra de la democracia, porque acá nuestro gobierno es presidencial, pero ella dijo no, voy a gobernar del Congreso, y desde esa época hasta la actualidad ella gobierna. Ella gobierna y tiene esa facilidad. César Acuña tiene una bancada importante, sí, pero nunca ha tenido mayoría. Y Keiko Fujimori sí tiene la capacidad, ha tenido mayoría, y políticamente, ya es un término terrible, pero para que la gente lo entienda, ha tenido la capacidad de acostarse con la izquierda. Esa mesa directiva es realmente, te sorprende cómo tantas diferencias al final la han llevado pues a ella a claudicar por sus intereses de gobernar desde el Congreso. Ella es la que gobierna, ella es la que defiende Gerí. Ya, pero hoy el gobierno y el próximo gobierno, los congresistas van a tener más peso que el Ejecutivo. El Senado va a tener un control total. El Senado va a tener... Ni siquiera es llegar a ser presidente, sino tener control del Senado. El Senado le han dado unas facultades muy, muy fuertes, la verdad. Yo también me he sorprendido. Y bueno, la cosa es elegir bien por quienes van a llevar la responsabilidad en el Senado. Ahora, porque son los que al final van a aprobar todo lo que venga de la Cámara de Diputados. Son los que van a poder elegir a los principales funcionarios, a los altos funcionarios públicos, como los miembros del Tribunal Constitucional. Son los únicos que pueden elegir al Defensor del Pueblo, al Contralor, a la Junta Nacional de Justicia, etcétera, a los directivos del Banco Central de Reserva. Usted me dice que Keiko se acuesta con la izquierda y Acuña no. O sea, Salguán ha sido presidente del Congreso, Soto ha sido presidente del Congreso, Camones creo que duró 2 días. Yo le hago a usted una pregunta. Usted presidente del Congreso en este periodo. Y usted cree que porque simplemente se ha impuesto Acuña, no. Ahí es Keiko Fujimori. Keiko Fujimori no asume la presidencia por su conveniencia. Ya, pero están sentados en la mesa directiva, o sea, como gobierna, pero tenemos las bancadas que mayor cantidad de parlamentarios tienen. Pero tenemos una línea, parecida. En cambio, con la izquierda radical es una oposición, pues, difícil de entender cómo se puedan poner de acuerdo tan rápidamente, ¿no? Y compartan la misma mesa directiva, como la comparte Keiko con Cerrón.
Entonces, pero han votado casi igual en todo. ¿O no? Bueno, el Congreso ha sido sui generis porque la verdad que nunca he visto un Congreso donde todos se pongan de acuerdo todos los extremos. Y ahí estaba estaban todos metidos. Estaba López la Aliaga también. El tren. Estaba López Aliaga. Libre, estaba López Aliaga. Y bueno, y cada uno es responsable de sus decisiones. Cada uno es responsable de sus decisiones, al final. Pero estamos hablando del liderazgo de Keiko Fujimori, la capacidad que tiene y lo que ha hecho en este país gobernando durante estos últimos 10 años y poniendo prácticamente 9 presidentes. 9 presidentes han pasado, contando a Mercedes Arauz, que juramenta y al final no asume, ¿no? Y hoy todos lo señalan a Acuña como responsable de la caída de Gerí. Mire. Y la asunción de Balcázar, que los votos han ido para Balcázar. Yo conversé con César Acuña y obviamente yo estaba totalmente de acuerdo en que Gerí tenía que caer. Ya. Porque Gerí estaba exponiendo los intereses del país a los intereses chinos. Los chinos han quebrado a la industria del zapato en el Perú. La industria de zapatos, los micro y pequeños empresarios están quebrados por el dumping chino. Y así también el textil, Gamarra destruida y mucho comercio en el Perú, los micro y pequeños empresarios por el dumping chino, que ha entrado y te mata con el precio. El señor Gerí era muy afín a los chinos. Y nosotros, obviamente, César Acuña fue el primero en decir, este señor se va, y de ahí siguió López Aliaga y Keiko Fujimori. Y es una excelente decisión. Medio Congreso se ha ido a China. Medio Congreso se han invitado y agarran y chapan maletas y se van a China. Usted lo ha dicho, medio Congreso, pero yo no he ido. Han acusado, no le hablo a usted, por eso yo estoy separando su trabajo, y yo no estoy en contra del empresario chino correcto. Yo estoy en contra de lo que destruye nuestra economía, como la pesca ilegal que destruye a la pesquería nacional, principalmente a los poteros. Y estoy en contra de los empresarios ilegales chinos que meten con dumping al Perú, claro, y que destruyen industrias como el calzado, como el textil, que terminan perjudicando a miles de personas. Lo ha demostrado con el tema de la denuncia de la pesquera china, o sea, eso queda claro. Eso queda claro. Ahora, está recordando un oyente en WhatsApp, dice, Acuña dijo que todos los presos deben ir a Chayapalca, y acá nosotros queremos que cierren Chayapalca. Yo le he propuesto otra cosa. Yo como invitado no pude aportar en el plan de gobierno. Ya. Porque ¿Tan cerroso? No pude aportar en su momento. Ya. En su momento, porque el plan de gobierno tiene meses atrás y los invitados se han elegido recién en los últimos 3 meses. Entonces, yo he conversado con él y él está evaluando mi propuesta de desaparecer las cárceles de alta peligrosidad para que no traigan inseguridad. Yo estoy de acuerdo que Chayapalca debe cerrarse. Y no solamente Chayapalca, todos los penales que están cerca de las ciudades, porque mudan a la delincuencia, a las organizaciones criminales, a esas ciudades. Y eso no lo podemos permitir. Yo soy de la opinión de que las Fuerzas Armadas tienen terrenos que los tienen prácticamente inactivos, donde ahí se tienen que hacer prisiones prefabricadas, que no nos cueste 300, 400 millones, ni que duren 4 años su construcción, sino con instalaciones prefabricadas que están en 6 meses listas, nos sale mucho más baratos, y tener a los sicarios, a los narcotraficantes, a los delincuentes más criminales ahí. A los intermedios no, a cargo del ejército, y el lugar, mientras se limpia el INPE, mientras se hace la depuración en todo el aparato que vela por la seguridad, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, llámese la policía. Entonces hay que darle, por el momento, mientras se hace esa limpieza, a las Fuerzas Armadas, y esos cabitos que reciben propina, que ganen pues sus 1.500 soles, y que ellos custodien a estos altos criminales, pero que esté en manos de los militares. Eso es lo que yo propongo, porque no puede ser posible que nosotros mudemos y pongamos a ciudades como Tacna un penal a su lado, trayendo pues todo tipo de inseguridad, cuando sabemos que son nido de extorsión, nido de sicariato, nido de todo. Y el problema, y se lo cuento desde acá, desde Tacna, que seguramente lo he conversado con nuestra población también,
es que la delincuencia de otros lugares del país elevada termina viniendo a nuestra región. Por eso. Es decir, todos los del norte, los de Lima, que salen en pantalla nacional, son trasladados luego a Tacna. Nos acaban de mandar 199 porque a uno lo bajaron en el camino, 99 acá arriba. Y esos vienen con abogados, vienen luego la familia, vienen luego los lugartenientes, y están operando desde la parte alta. Totalmente de acuerdo. Por eso he conversado con César Acuña, lo está evaluando y yo estoy seguro que se va a llegar a un buen puerto si es que el pueblo nos da la oportunidad de ser gobierno, ¿no? Gracias por estar acá. Gracias a usted por su tiempo, un abrazo enorme a todos los tacneños, la ciudad heroica, y si me eligen senador nacional con el número 7 de APP, voy a pelear para que se indemnice a Tacna por su cautiverio que hasta ahora no se ha indemnizado, y también por el tema de La Haya, donde se le quitó el 90% de su territorio marítimo. Gracias.